¿Cómo ves ahora, bueno, pues las posibilidades de Piñera en estas próximas elecciones? ¿Está el futuro? Se suele decir muchas veces que estas elecciones son las más importantes de la historia, pero ¿las percibes así, claves para el futuro de Chile? Sí, mira, yo creo que Piñera va a ganar, pero la verdad es que no sé si va a hacer una gran diferencia en el largo plazo. Yo no tengo mis dudas porque nosotros ya giramos de la lógica y el discurso centrado en la creación de riqueza y el Estado subsidiario a la lógica de la redistribución de riqueza y el Estado, ellos lo llaman solidario, que al final es el Estado interventor. Y eso ya está instalado a un nivel en la discusión pública y académica y en la conciencia de muchos ciudadanos que temo que pueda haber alcanzado un punto de no retorno, en el sentido de que va a ser casi imposible revertir leyes intervencionistas, bajar impuestos, reducir gastos y todas esas cosas. Va a ser muy difícil hacerlo. Por lo tanto, vamos a tener que pasar tal vez algún periodo más crítico hasta que la ciudadanía diga, en realidad tratemos otra cosa. Por ahora, Piñera puede parar esto de alguna manera un tiempo, puede tratar de corregir problemas que se generaron en el gobierno anterior, no va a tener la mayoría en el Parlamento tampoco, no va a hacer mucho más, creo yo, ojalá me equivoque, de lo que va a poder hacer. Eso va a requerir de un nuevo gobierno, de otra persona, que ojalá lo continúe, que sea liberal y que logre concitar los apoyos suficientes para hacer los cambios que se necesitan. Pero en democracia el juego es más complejo que en un régimen autoritario donde tú llegas y cambias las cosas. Sí. Entonces, estará por verse. Yo no soy muy optimista. Y ya para terminar, saliéndonos ya un poco de Chile, ¿cómo ves el futuro de las ideas de la libertad, del liberalismo, sin más a nivel mundial? ¿O cuáles pueden ser también las grandes amenazas a las que se enfrenten estas ideas, las ideas de la libertad? Yo pienso que las ideas de la libertad se enfrentan hoy a las mismas amenazas que se han enfrentado siempre. El dogmatismo es la primera. El dogmatismo de lo políticamente correcto, por ejemplo, que hoy día está restringiendo la libertad de expresión en distintos países, digamos, en Occidente casi entero. Hay muchas cosas que ya está prohibido decir, que no las puedes decir aunque tengan base científica, sí, porque te crucifican, o te echan de la universidad, o los alumnos te denuncian. Entonces la libertad de expresión es una de las que más está bajo ataque. La libertad económica, creo yo, hay que restaurarla de manera urgente, que también la veo muy amenazada, porque no veo cómo los estados benefactores occidentales, especialmente los europeos, van a salir del problema en el que están. Las pensiones, las deudas por pensiones, la mentalidad de que el Estado tiene que transferirte dinero o prestaciones de diversos tipos sociales, en fin, todo gratis. ¿Cómo se va a resolver eso? No sé. Insisto, tal vez hay un milagro productivo que resuelve el problema solo y los estados, los países van a tener tanta riqueza que al final no es tema. Pero yo lo veo poco probable por ahora. Entonces creo que va a haber una tendencia a presionar más, por más impuestos, por más control, por menos espacios para lo que llaman elusión a nivel global, porque los estados necesitan cada vez más esos recursos. Puede haber un cambio, eso sí, si es que Trump de verdad pasa su reforma tributaria y hace todas esas cosas que quiere hacer, al menos en materia de impuestos, podría poner una presión a nivel global para que los distintos países empiecen a bajar impuestos, algunos discutiendo eso, Inglaterra está discutiendo eso, qué sé yo. Pero yo no veo cómo es compatible el gasto enorme de los aparatos públicos en Occidente sin considerar la posibilidad de una nueva crisis financiera, que sea mucho peor que la anterior y todo eso. Yo lo veo difícil. Creo que la presión de subir impuestos y todo va a seguir creciendo. A pesar de pausas como la que pueda dar Macron en Francia, como la que pueda dar el mismo Trump en Estados Unidos,
en fin, tal vez soy un poco más pesimista que lo que son otros. Yo no veo cómo va a cuadrar el círculo, porque hay que financiar ese gasto, ya sea por impuestos o por devaluación de la moneda. De alguna manera hay que financiarlo. Estados Unidos el gasto es tremendo y ¿cómo lo van a financiar? Es verdad que les puede haber un efecto Laffer, como lo llaman famoso, tal vez eso, no sé, ayude, pero el gasto es demasiado como para financiarlo solo con eso. Si yo veo varios problemas, y lo otro que veo también es el problema de los choques culturales que se están produciendo con culturas que no creen en la libertad. O sea, claramente hoy día el Financial Times publica, por ejemplo, un artículo donde informa que los servicios de inteligencia británicos han descubierto 23.000 yihadistas solamente en Inglaterra. 23.000 yihadistas. Los que descubrieron son 23.000, porque pueden ser muchos más y probablemente son más. Si esa información es cierta, no hay razón para pensar que en el resto de los países de Europa, Alemania, Suecia, no haya otros tantos decenas de miles. Entonces puede llegar a tener 100.000 yihadistas en toda Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es el riesgo terrorista más extremo, si tú quieres. Ahora, muchos de estos yihadistas son nacidos en Europa, no es que vengan de afuera. Sí. Y eso lo hace aún peor, porque uno tendería a pensar que una persona que nació aquí está integrada a los valores y a la cultura, en fin, que existe en estos países, y estamos viendo que en muchos casos eso no se da. Y creo además que va a haber conflictos cada vez más agudos. Yo lo vi en Alemania, el Tribunal Constitucional a cada rato tenía que decidir cosas, los tribunales a cada rato tenían que decidir de si acaso las niñas podían ser obligadas o no a tener educación física con los niños, de si acaso tenía o no que podía nadar o no en la piscina, no sé, en fin, con los niños, sí, o con las piscinas para hombre y mujer. O sea, todas esas cosas van a empezar a tensionar mucho las relaciones y nos van a cuestionar muchas libertades. Por un lado, lo que va a pasar, creo yo, es que el problema terrorista va a seguir y va a empeorar. Yo soy bastante convencido de eso, no creo que vaya a mejorar. Y eso, que tiene un efecto de espectacularidad muy grande, va a llevar a que el Estado controle cada vez más, a que haya cada vez más controles y vigilancia. Hoy día en Inglaterra ya el primer ministro anunció que en muchas playas va a haber patrullajes de policía armada, policía militar, digamos, y de militares también. Tú vas a Bruselas y ves militares caminando en las calles, tú vas a París y ves lo mismo, vas a Saint-Tropez y hasta ves militares. Eso es algo que en Europa no se conocía. ¿Se va a desaparecer en algún minuto? No lo sé, yo creo que no, creo que este es un problema que va a durar. Insisto que hay grandes grupos ahí, especialmente las comunidades musulmanas, que no se han integrado. Y lo dijo Angela Merkel hace muchos años atrás y tenía razón, que las políticas de integración, no sé si se refería a Alemania o Europa, pero que ella pensaba que habían sido un fracaso. Yo creo que eso es cierto. Habrá sido un dicho para la galería, para ser media populista. Yo no lo creo. El Ministerio del Interior alemán de Seguridad tiene datos interesantes de la cantidad de jóvenes que en el mundo musulmán son proclives a la violencia, y los que piensan que la integración no es necesaria llegan a casi 50% en ciertos segmentos etarios. Uh-huh. Entonces, no sé, yo creo que